Bien, quiero que abras tu Biblia ahí en Efesios capítulo 2. Vamos a estar nosotros hablando esta noche. Dice el título que le colocamos a la predicación es crecimiento, lo pequeño y lo grande. Y normalmente nosotros las personas tenemos la tendencia a ver o lo grande y nos olvidamos de que existen cosas pequeñas, y eso sucede cuando usted ve el resultado o usted ve, por ejemplo, el equipo de fútbol y usted ve los 11 que están jugando ahí, o ve cuando levantan la copa y tan chévere, son campeones, y se olvida que detrás de esos 11 hay una cantidad de gente, los utileros, los que están en el entrenamiento, los que preparan los uniformes, los que se encargan de organizarles a ellos cuando van a jugar un partido, sus guayos, todas las cosas, los árbitros, todo, inclusive ahorita que toca verlo por televisión, toda esa producción nosotros lo olvidamos. Vemos que solamente eso ya tan chévere, lo grande, y nos olvidamos de lo pequeño. Pero a veces sucede al revés, vemos lo pequeño y no pensamos en lo grande. Y hay gente que ve lo pequeño y ve, por ejemplo, el trabajador que hace parte de una línea de producción. Usted sabe, una línea de producción es aquella donde hay una serie de procesos que cumplen diferentes etapas en la obtención de un resultado. Entonces, el que está en esa línea de producción, el primero hace solo una cosita, arma esto, pero el otro va armando no sé qué, y ese que está aquí a veces piensa que es insignificante porque dice: yo lo único que hago es armar esto y no me doy cuenta qué es lo que está sucediendo, y no me tienen en cuenta mis jefes, y yo como que no soy valioso, no soy importante, y no se da cuenta que al final no sale el carro si ese primer paso no se desarrolla. Y él no comprende. Por eso algunos empresarios han desarrollado algunas técnicas para que sus empleados conozcan lo grande y no solamente lo pequeño, y entonces lo que hacen es rotarlos a todos ellos en la línea de producción, y así se van dando cuenta qué es lo que hacen. Bueno, nos puede suceder a nosotros exactamente lo mismo. Vemos lo pequeño, y quiero que piense un momento en la célula. Y ahí tenemos una imagen de una célula humana, de una célula animal. Y bueno, y eso es lo que básicamente tiene usted ahí cuando dice que nosotros estamos constituidos de células. Eso es lo que hay ahí. Y una célula pues tiene todas esas cosas al interior. ¿Sabe qué dicen que es la célula? Que es el objeto vivo más pequeño que puede existir. Una célula ya en sí misma contiene una función, contiene una cantidad de cosas en su interior que la hacen ser un ser vivo. Por eso hay organismos unicelulares. Entonces hay algunas bichos ahí que son una sola célula y con eso es más que suficiente, ya no se necesitan más. Pero los organismos que tienen muchas células, entonces estas se empiezan a especializar. Nosotros a veces nos olvidamos no tenemos presente que estamos constituidos leía hace un momento, casi 50,000 millones de células tiene el ser humano, y células de todo tipo, células especializadas. Pero esta pequeñita que estamos viendo es lo mínimo que hay, que constituye lo que somos nosotros. Una célula, cuando trabaja en equipo, entonces forma los órganos, y los órganos forman el cuerpo humano. Y ahora quiero que mire esta otra imagen. Y ahí hay una descripción de las células que tenemos. Entonces hay células, por ejemplo, unas que se llaman células musculares, células epiteliales, que son las de la piel, células sanguíneas, células óseas, nerviosas, y bueno, hay otra cantidad de células. Las células de los cartílagos son diferentes a las células que hay en la sangre. Las neuronas, que son el tipo de células nerviosas, son diferentes, pero todas son ¿qué? Células. Y yo quiero que esta noche tú te fijes precisamente en eso, en lo grande, en lo que es grande, el cuerpo humano, y en lo que es pequeño, la célula. Que prestemos mucha atención a eso, porque tú te vas a dar cuenta que Dios trabaja en lo grande, la iglesia, pero también trabaja en lo pequeño, tu vida personal. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22, y
Vamos a estudiar la palabra de Dios y aprender algo valioso para nuestra vida. Dice así: en quien todo el edificio, eso es lo grande, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, y eso es lo pequeño, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Recuerde usted, Pablo está desarrollando todo lo que es la enseñanza acerca de cómo nosotros podemos crecer y cómo nosotros vamos a ser edificados. Y entonces nosotros sabemos que hay un fundamento, que hay una base. El fundamento y la base es ¿quién? Es Cristo. No se puede colocar otro fundamento. Recuerde usted, si fundamenta su vida en otra cosa que no sea Cristo, que no sea la palabra de Dios, va a fracasar en su edificación. Pero ahora Pablo pasa a establecer cómo es que Dios obra ya no en el fundamento, sino en lo grande que es la iglesia y en lo pequeño que es nuestra vida. Si tú quieres crecer espiritualmente, si tú quieres que tu vida se desarrolle, debes colocar el fundamento correcto, y es ¿quién? Cristo. No puede ser otro. Debes colocar el fundamento correcto, y es la palabra de Dios. Si colocas otra cosa, te puedo profetizar, y no necesito que venga una cosa rara, que vas a fracasar. Pero de ahí para allá, que continúa, porque es importante que nosotros no solamente coloquemos un cimiento y un fundamento correcto, sino que lo que sigue de ahí para allá también sea lo indicado. Imagínese, si usted va a construir una casa, si usted compra un lote, un terreno para construir la casa que usted quiere, la casa de sus sueños, usted no solamente se preocupa por colocar debajo de la tierra las mejores fundamentos, y mejor dicho, le coloco aquí unas vigas y unas zapatas que eso sostengan esto. Usted no hace eso. Bueno, lo hace, pero usted no solamente se preocupa por eso, usted también se preocupa porque, espere, la columna, voy a meter el mejor material, voy a comprar varillas buenas, de buena calidad, no de segunda o varillas por allá de una pésima calidad. Voy a comprar un cemento fino, voy a buscar la mejor arena, voy a buscar el bloque que sea un bloque indicado, porque eso va a garantizar que tu edificación sea ¿qué? Sea buena. Pues entonces nuestra vida espiritual no solamente debe preocuparse por el fundamento, que es lo principal, lo más importante, sino que es necesario que los ladrillos que voy a colocar de ahí para arriba también estén edificados de manera correcta. ¿Y cómo Dios actúa eso? Bueno, Dios trabaja en lo grande y en lo pequeño. Y vamos a mirar. Entonces dice, y quiero que te fijes en tres cosas, en estos versículos sobre todo, que te fijes en algunas cosas importantes. Lo primero que tienes que darte cuenta es que lo pequeño y lo grande crece en Cristo. Dice ahí el versículo: en quien en todo el edificio bien coordinado. Ese en quien se refiere a Cristo. Y todo el edificio es la iglesia. Todo el edificio es el conjunto de creyentes, las personas que hacen parte de la congregación. Recuerden, la iglesia no es el edificio, la estructura física que vemos. La iglesia son las personas. ¿Y quién es el que hace crecer la iglesia? Cristo. Pero mire el versículo 22, dice: en quien vosotros, y otra vez, ese en quien se refiere a quién, a qué persona, a Cristo. Pero ya estamos hablando de personas. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que el crecimiento de lo grande y de lo pequeño es en Cristo. Cristo trabaja no solamente para ser el fundamento, sino para ser el que construye y edifica tu vida. Cristo trabaja en cada paso, en cada etapa de la edificación y de la construcción. Él no solo es la base, sino que actúa en cada etapa. En el primer ladrillo que se colocó, en la primer pared que se levantó. Él trabaja en cada etapa. Y escuche esto: si la iglesia no se edifica en Cristo, tarde o temprano va a fracasar. Usted que es creyente de una iglesia, su preocupación al asistir a la iglesia debe ser asegurarse que esta iglesia crezca, proclame, se enfoque, predique, crea, adore solamente ¿a quién? A Cristo.
Esa debe ser su preocupación, porque cuando la iglesia no crece en Cristo, tarde o temprano va a fracasar. Mire, ahí uno puede hacer que la iglesia crezca en la persona, en algún personaje. Entonces el pastor se convierte en algunas iglesias en lo más importante, se convierte en el personaje central, y entonces no se habla de la iglesia de Cristo, sino la iglesia de tal persona. Y eso puede funcionar 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, pero finalmente va a desaparecer. La iglesia se puede fundamentar en un excelente grupo de alabanza. Oh, qué música, esa gente cómo canta de chévere y cómo está, o en un grupo de danza, o se puede enfocar en no sé qué cosas diferentes que no son Cristo, y tarde o temprano eso va a fracasar. Tú que haces parte de una iglesia debes velar y cuidar que en esa iglesia se proclame ¿a quién? A Cristo. Esa debe ser una de las preocupaciones que tú debes tener. Y una pregunta que a veces hacen las personas es: ¿cómo yo hago para saber si la iglesia en la que estoy es buena o es mala? Bueno, predican y proclaman a Cristo y es conforme a la palabra de Dios, pues esa es una buena iglesia, ya. Esa es una pregunta muy importante que debemos tener nosotros presente. La iglesia debe estar fundamentada y centrada ¿en quién? En Cristo. Pero igual sucede con tu vida. Tu vida debe estar centrada y edificada en Cristo. Vuelvo a repetir, no solo es el fundamento que colocamos abajo, la base, sino cada etapa del proceso de construcción debe estar ¿en quién? En Cristo. Por varias razones, pero una que les quiero dar en este momento es: Pablo mismo en Corintios, en 1 Corintios en el capítulo 3 dice algo interesante. Él dice: ya se puso el fundamento, el cual es Cristo, no hay otro fundamento sino ese, y dice: y de ahí para allá cada uno sobreedifique, pero mire cómo sobreedifica, dice Pablo. Dice: algunos construyen con madera, con heno, con hojarasca, y otros construyen con piedras preciosas, oro, metal. Dice: al final la obra de cada uno, la edificación de cada uno, y esto es la razón importante por la cual debes edificar en Cristo, será probada. Será probada por el fuego. Y si edificó con heno, con madera y con hojarasca, pues el fuego ¿qué hace? Arrasa con eso. Pero si es con oro, piedras preciosas, metal, ¿eso qué pasa? Resiste la prueba. Dice, mire, y esto es algo que me llama la atención: no es un asunto de salvación, no es un asunto de que yo pierda o no pierda mi alma, no es un asunto de esto, es un asunto en el que tú necesitas edificar bien para que cuando llegue el momento de prueba, llegue el momento de adversidad, llegue el momento de dificultad, lo que has hecho permanezca. Y yo te pregunto, las relaciones que tú tienes, las relaciones de amistad que tú tienes, ¿están fundamentadas en qué? ¿En Cristo? La relación que tienes en tu matrimonio está fundamentada y está siendo construida en Cristo. Porque llegará un momento en que va a ser probado eso. Llegará un momento en que esa amistad va a ser probada, y si está fundamentada en Cristo va a resistir. Llegará un momento en que el matrimonio va a ser probado y necesita demostrarse que puede sostenerse. Y entonces no solo es el fundamento y la base que se colocó, sino que también cada paso de lo que yo voy haciendo debe estar construido ¿en quién? En Cristo. No deben quedar huecos, porque llegará un momento en que vendrá la prueba y se sostendrá. Me dice el apóstol Pablo ahí en ese capítulo, y usted puede leerlo en casa, en el capítulo 3 de 1 Corintios, dice: al final será probada la obra de cada uno por el fuego, y la que se desaparezca, el fuego destruya, pues el hombre llevará pérdida, aunque se salvará, pero por el fuego. Y cuando yo leo eso digo: ¿qué querrá decir eso que uno se salvará así como por el fuego? ¿Sabes? Esto es un asunto de felicidad. ¿Tú cómo quieres estar acá en la tierra? Feliz, pasarla bien, agradable. Claro, hay dificultades, claro, hay adversidades, pero ¿quieres hacerlo bien? Y entonces, si lo quieres hacer bien, vas a edificar
todas las áreas de tu vida en Cristo. Si no, salvo vas a ser, pero qué tortura. Casi como que usted llega, uy Señor, lléveme al cielo ya, porque es que esto está muy difícil. Y hay personas que están así viviendo. Todas las áreas de nuestra vida deben ser edificadas ¿en quién? En Cristo. La iglesia debe ser edificada en Cristo y tu vida debe ser edificada en Cristo. Es increíble que hayan iglesias o pastores que les propongan a las personas en su iglesia, por ejemplo, vamos todos a hacer en la iglesia una colecta, y entonces usted, como una especie de cooperativa, y entonces todos reunimos, y primero usted, todos reunimos, y después usted. Mire, eso es chévere, eso es bueno, porque no, todos nos ayudamos y todos vamos, chévere, todos tenemos nuestra casa, pero eso no es la iglesia. Eso debe hacerse ¿a dónde? Aparte de la iglesia. Pero la iglesia no es eso. Yo les dije a ustedes hace 11, 12 años, cuando hubo ese escándalo de DMG, increíble, pero pastores perdieron dinero de la iglesia. Y dice, pero la iglesia, porque pensaron que esa era la manera en que Dios los iba a bendecir. No, ese no es la manera. Cristo es el centro de la iglesia. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ahora, hay algo que nosotros llamamos, y es la soberanía de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, también tenemos que entender que Dios está trabajando en cada etapa y en cada situación que pasa alrededor nuestro. Dice Romanos 8, al justo todas las cosas le ayudan para bien. Pero ¿por qué al justo le ayudan todas las cosas para bien y no al que no es justo? Porque Dios tiene el control de que lo que le está sucediendo a esta persona es para llevarlo a cumplir su propósito, para edificarlo en Cristo hasta llegar a la meta. Ahorita vamos a ver cuál es la meta. La soberanía de Dios implica que todo lo que pasa en tu vida, Él lo está dirigiendo y guiando para que seas más a su imagen y más a su semejanza. Yo quiero que pienses en este momento, reflexiones un momento. Hombre, ¿qué circunstancias difíciles acabo de atravesar? Hace poco. ¿Qué situación difícil? Y ahora piense, ¿cómo esa situación difícil me ha llevado a mí a crecer más en Dios? Y yo creo que si usted es uno de esos que depende de Cristo y usted es una persona que está continuamente en la búsqueda de que Dios le hable, usted se va a dar cuenta que esa situación dolorosa lo llevó a depender más de Dios, lo llevó a crecer más, lo llevó a madurar de alguna u otra manera, y entonces usted está siendo más como ¿quién? Como Cristo. Y esa es la meta que tenemos nosotros, ese es el punto. Y la soberanía de Dios hace que cada circunstancia que tú estés atravesando redunda en un beneficio. Así que el dolor, el bienestar, la enfermedad, la abundancia, la tranquilidad, la angustia, todas estas cosas que suceden en nuestra vida, que a veces nosotros nos angustiamos más, deben ser puestas en Dios. Me está enseñando algo, yo estoy aprendiendo algo. Escucha, Dios trabaja en ti y Dios también trabaja en la iglesia. ¿Sabe, hermano? Hace 2 años, no, año y medio que empezó el COVID, todos veníamos como que normal, era el culto normal, era la iglesia, eso era normal. Cuando de repente nos cerraron la iglesia, ahí sí empezamos a extrañar lo valioso que es la iglesia, porque hacer un culto desde la casa, dígame a mí que tenía que cantar con una guitarra ya con mi esposa en la casa, eso no era chévere. Predicar ahí a la cámara y bueno, y mi esposa era la única que estaba ahí, pero ella no decía amén ni nada de eso, sino que estaba ahí preocupada porque la transmisión saliera bien y todas esas cosas. Y entonces eso es horrible. Y ella misma me decía, cantar o dirigir, cuando estábamos acá, que no estaban ustedes, que solo estaban allá en la transmisión, ella decía, eso es horrible, dirigirle a una cámara. Decirle, dé un grito de júbilo a la cámara, eso no es chévere. Así que esa situación hizo que la iglesia, tú extrañaras congregarte.
Pero ahora la situación está haciendo que los que, no eran tan cristianos y no estaban demostrando las cosas, cuando se fueron para la casa se acostumbraron y muchos ni siquiera volvieron, es que ni a conectarse, simplemente desaparecieron del mapa. Y uno dice, esta situación tan terrible, no, es que Dios también trabaja en la iglesia y en algún momento va a decir, voy a dejar aquí los que son de verdad, los míos, y ahí está. Dios trabaja en medio de todas las circunstancias. Dios trabaja en lo grande y en lo pequeño. ¿Por medio de quién? De Cristo. Ahora hay algo que quiero, para finalizar esta primera parte, que tengas presente, y es que en el proceso de crecimiento tanto Cristo como el Espíritu Santo trabajan para cumplir el propósito de Dios. Mira el versículo 22, dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿En quién? En el Espíritu. Somos edificados por Cristo y también por el Espíritu Santo. Y aquí hay algo interesante. El Señor Jesús dijo en Mateo 28: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Así que nosotros podemos decir que Jesús está con ¿quiénes? ¿Con nosotros dónde? Aquí. Amén. Dios está aquí con nosotros. Pero Él también mismo dijo, bueno, y se fue, ¿no? Pero también dijo aquí: les conviene que yo me vaya para que venga ¿quién? El Consolador. Y ve interesante, Jesús dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y después dijo: les conviene, y antes había dicho: les conviene que yo me vaya para que venga ¿quién? El Consolador. Tanto el Espíritu Santo como Cristo hoy están obrando, hoy se están moviendo en la iglesia y en tu vida. Y tú debes saber, no estás solo, hermano. Y no estás solo no porque tengas un grupo de gente alrededor, claro que lo tienes, somos una familia, somos la iglesia de Cristo, sí, y está constituida de personas. No estás solo porque Cristo y el Espíritu Santo está actuando en tu vida. Dios actúa en lo grande y en lo pequeño. Dios se mueve en eso. Lo segundo que quiero que te fijes, que miramos en esos versículos, es que lo pequeño y lo grande crecen de manera unificada. Y mira lo que dice los versículos. Dice: en que en todo el edificio bien coordinado, todo el edificio bien coordinado, otra forma podríamos escribirlo, bien unido, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y él dice, y ahora dice el versículo 27, en quien vosotros, 22, en quien vosotros también sois juntamente, y esas palabras son importantes, bien unido, juntamente, sois edificados. Y aquí hay unas verdades interesantes. Lo pequeño y lo grande crecen de manera unificada. ¿Qué implica esto? Que Cristo edifica a la iglesia y al creyente al mismo tiempo, en primera instancia. Hermano, el creyente como individuo es transformado por Dios hasta ser conforme al propósito que Dios tiene, y Él va trabajando en nuestras vidas, paso a paso, momento a momento, situación tras situación. Dios está moldeando tu vida. Si tú puedes pensar en este momento y puedes reflexionar lo que eras hace 3 meses o lo que eras hace año y medio que empezó la cuarentena, vas a notar un cambio increíble. Dios, por ejemplo, para pensar, en medio de esta situación, obligó a los cristianos a mirar las redes sociales para buscar su iglesia, pero no solamente eso, sino que el vacío de no poder congregarse los obligó en casa a buscar más a Dios, los obligó en casa a enfocarse más en la vida espiritual. ¿Y Dios qué está haciendo? Trabajando. Mire, y de una manera, algo que era negativo como el COVID-19, la cuarentena, algo negativo, después se volvió positivo. Llegó a la casa, el papá no estaba acostumbrado a estar en casa todo el día, la mamá no estaba acostumbrada a tener al papá todo el día, los hijos no estaban acostumbrados a estar en la casa y menos teniendo a los papás, y ahora que estudie, no, terrible. Y eso al principio fue un caos, pues porque no estábamos acostumbrados a esa situación. Entonces, venga, que tareas, que el profesor, que no sé qué, que mire, que el esposo ahí, ahora que la peleadera, que no sé qué. Pero sabe, alguien decía, si tú no aprovechaste la cuarentena para fortalecer tu vida familiar, perdiste el tiempo. Porque estando ahí encerrados en esos días en que no se podía salir, era el momento propicio precisamente para crecer en aquellas cosas
en las que no se creía, en las que no se había crecido. En papá y mamá organizarse para tener la casa al día, en pasar tanto tiempo juntos que ahora ¿qué hacemos? Bueno, juguemos en familia. Ahora ¿qué hacemos? Bueno, el tiempo de la película, ahora el tiempo del ejercicio, todos el tiempo de las tareas, todas esas cosas. ¿Sabes? Dios también permitió para que muchos aprovecharan el tiempo y fortalecieran su relación de ¿qué? De pareja, su relación familiar. Desgraciadamente muchos también perdieron el tiempo en eso. Muchos no aprovecharon esa cuarentena para decir, esta es la época en que voy a ayunar. Oiga, voy a aprovechar para ayunar un buen tiempo. Hablaba con alguien, un conocido de nosotros, y nos decía que en esa cuarentena aprovechó y ayunó 40 días. Y pues claro, es que nunca tengo tiempo para ayunar 40 días porque es muy difícil. Tuvo una cuarentena ¿para qué? Para hacerlo. Tuvo tiempo. Y esas son las cosas que Dios permite en tu vida para llevarte ¿a qué? Al crecimiento. Esas son las cosas que Dios permite que sucedan. Ahora, esto es de manera unificada. ¿En qué sentido, hermano? Mire lo interesante. Cuando tu vida es transformada, la vida tuya como individuo, la iglesia es transformada. Cuando la iglesia es transformada, tu vida como creyente también es transformada. Hermano, tenemos que dar algunos ejemplos. Volvamos a de la cuarentena. Entonces el que aprovechó el tiempo en casa para fortalecer su relación como familia, bendición para su vida, para su hogar, va entendiendo cómo que es eso de tener el hogar todo el santo día, y ahora ya que está libre y que puede ir al trabajo y todas las cosas, dice, no, venga, hay tiempo que pasar con la familia porque era chévere, lo aprovechó. Y ese crecimiento ahora redunda ¿en qué? En la iglesia, porque una iglesia donde hay familias sanas es una iglesia que va a crecer. No estoy hablando de números, estoy hablando espiritualmente. Cuando el esposo, la esposa llegan y han fortalecido su relación en Dios y han crecido espiritualmente, su adoración en la iglesia es mejor. Su ministerio y su servicio en la iglesia es mucho mejor. Esos hijos van a crecer como corresponde con el ejemplo de papá y mamá y van a ser siervos para Dios. La iglesia está creciendo. Y lo podemos mirar de manera contraria. Cuando la iglesia es zarandeada, cuando la iglesia es transformada y Dios está haciendo algo, como les digo, puede ser doloroso, etcétera, o algo que bendiga, las vidas son transformadas. Pensemos, si la iglesia, por ejemplo, nosotros ahorita vamos a reactivar los parques, vamos a salir a los parques ahorita ya en el segundo sábado de julio, vamos a salir al parque, tenemos que volver. Eso es algo que hace la iglesia, pero déjeme decirle, todo aquel que se involucra en el parque, todo aquel que dice yo voy a ir al parque, su vida es transformada. Y la iglesia está siendo transformada porque se moviliza al parque, crece espiritualmente, pero aquel que va al parque, que saca 2 horas cada sábado, que va y entretiene a los niños, mire, hermano, eso es una cosa que lo hace crecer a uno tremendamente. Yo no soy una persona que le guste actuar, yo no soy una persona que le guste hacer el show ahí de payaso, de cosas así, pero cuando vamos a ese parque, ¿qué toca hacer? Pues lo que toque hacer. Y recuerdo en la cuarentena, entonces alguna vez salió la cosa, no, que toca hacer algo, hermano, hasta de Kiko hice. Pero eso cuando estoy por allá encerrado solo, por eso no me pida eso aquí ahorita, no lo hago ni siendo cierto. Pero créame que mi vida creció, créame que hicimos cosas allá tremendas. La iglesia cambia, tu vida cambia. Tu vida cambia, la iglesia cambia. Dios trabaja en lo pequeño y en lo grande de manera unificada. Quiero dar un ejemplo más para que comprendan esto. El peligro de solo escuchar predicaciones. Hay personas que solamente escuchan predicaciones, no leen la Biblia. Ellos les gusta venir a la iglesia y ellos dicen, pues es que la palabra, el pastor la predica excelentemente y la explica tan bien que no, pues es que yo para qué la leo si eso además ni entiendo. Y además que ahí están las listas de reproducción de las predicaciones, las puede uno escuchar 2, 3, 4, 5 veces para entenderlas bien. Aleluya. Hay algunos cristianos que son así. El peligro de eso es que ellos están recibiendo alimento no directamente de Dios a sus vidas y a sus corazones en el trabajo diario de escudriñar. No, están recibiendo un alimento claro de Dios
pero que ha sido procesado previamente. Pero las mejores cosas son las que tú aprendes directamente en la palabra de Dios, son las que tú descubres en la Escritura. Imagínese, usted no se comería algo que ya ha sido masticado por otro, ¿cierto que no? Nosotros, menos mal, los humanos no hacemos eso que hacen los pájaros, algunos pájaros que llegan y comen, y cuando llegan al nido abren el pico, y ¿qué hacen los pollitos esos, los pajaritos? Tragarse lo que la mamá ya se comió. Gracias a Dios nosotros no hacemos eso, imagínense. No, nosotros no lo hacemos, pero hay muchos que solamente hacen eso cuando están escuchando la palabra de Dios en predicaciones de otros. Reciben un alimento claro, que tiene una nutrición, que les va a edificar, evidentemente sí, pero que no es igual de valiosa. El Salmo 1 nos invita a ¿qué? Bienaventurado el varón que no anduvo, etcétera, etcétera, versículo 1, pero el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita ¿de qué? No es el pastor que medite por él, es él el que medita la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios se predica en la iglesia porque es una manera en la cual todos nosotros crecemos como iglesia. Es importante la predicación de la palabra de Dios, pero hay un problema en eso, y es que solo recibes un alimento que ha sido procesado. Ahora, el problema de solo leer la Biblia y nunca escuchar una predicación es que ese dice, yo me creo el Salmo 1 y no necesito escuchar ninguna predicación. Es más, no necesito ir a la iglesia si solo en la Biblia encuentro el camino y encuentro la verdad. Ese creyente puede caer en herejías, puede caer en errores, porque resulta que no hay uno que se las sepa todas. Entonces esto es un equilibrio. Tú necesitas leer en tu casa, meditar la palabra día tras día, pero también necesitas escuchar la predicación que se da en la iglesia. ¿Por qué? Porque así es que vamos creciendo personal y a nivel grupal, en lo pequeño y en lo grande. Amén. Yo mismo necesito escuchar predicaciones, ¿sabía, hermano? Yo mismo como pastor necesito no solamente estudiar y leer, sino que necesito sentarme y escuchar predicaciones. Y por eso una de las cosas que a mí me gusta cuando no predico es sentarme ahí en las sillas de adelante a escuchar la predicación, porque yo necesito crecer. Yo no me las sé todas. Tú necesitas entonces así leer, edificarte individualmente, pero también edificarte a nivel grupal. Y Dios va creciendo, va haciendo el desarrollo y el crecimiento de la iglesia y de tu vida de manera unificada. Eso tiene algunas implicaciones. Entonces, y es que el creyente sin iglesia no puede crecer. Escuche eso. Un creyente sin iglesia no puede crecer efectivamente. No puede hacerlo. Ahora, el compromiso debe ser con una iglesia local. El compromiso no es solamente el compromiso a la asistencia. El compromiso en realidad es un compromiso a las relaciones en la iglesia. Ahí es donde está el éxito de la iglesia, en que tú te comprometes en las relaciones en la iglesia. ¿Y en qué clase de relaciones? Como la comunión, reunirnos en un GT, reunirnos en la iglesia a escuchar la palabra, reunirnos a la adoración, reunirnos y servir juntos en el ministerio. Involúcrese en el parque, involúcrese en Nueva Generación aquí, iglesia, involúcrese en producción, en la alabanza, involúcrese en algo y va a ver cómo su vida empieza a ser transformada, hermano. Pero mientras solamente estés ahí asistiendo o sentado en una banca y esperando que el conocimiento llegue a tu mente y ese te llegue al crecimiento, estás perdiéndote lo más importante, y es que en las relaciones tú creces. Hermano, claro, las relaciones no son en algunos momentos tan chéveres, pero precisamente son las que forman nuestro carácter, son las que forman aquellas áreas en las cuales somos débiles. Mire, mucha gente sufre porque son impacientes y entonces les gusta hacer las cosas rápido, y cuando llega a servir en el ministerio se encuentra con unos que no son nada impacientes, sino totalmente pacientes, casi que son dormidos, y empieza a sufrir porque dice vamos a hacerlo ya, y resulta que el otro dice bueno, está bien, pero el ya para ese otro es raro. Usted entiende, el ya es aquí, pantier es tarde, dicen unos. Para el otro el ya puede ser pasado mañana.
Y claro, los dos tienen que cambiar porque chocan, ¿no? Y terrible, y se miran ya. Y entonces entran la gente entra al ministerio feliz. Ay, qué bueno, voy a servir en la iglesia. Cuando se encuentra con eso ya se les empieza a cambiar la cara y ya empiezan a ponerse amargados porque, uy, ese ministerio me va a cambiar a otro. No, terrible. Y si el líder que tiene les exige, no, pues peor, porque empieza la culpa. Pero es que si yo digo que hagamos y el otro no planea y es que el otro es más incumplido, eso es una cosa. Pero cuando tú eres cristiano y aprendes a soportar esas áreas y cambias tu temperamento, porque el impaciente tiene que ser paciente y el que es muy paciente tiene que ser un poquito más impaciente, entonces vamos creciendo y vamos madurando y vamos entendiendo, voy adelante, vamos adelante. Y eso te lo pierdes si solamente estás sentado ahí. ¿Sabes qué dice el libro de Proverbios? Que el rostro del hombre se afila con el rostro de ¿qué? Del hombre. Y por el versículo, la parte anterior dice, ¿cómo se afila el hierro? Con hierro. Los que trabajan en metalmecánica o estas cosas saben que cuando hay una aspereza en el metal, usted coge una lima y la lima no es de madera, la lima es de ¿qué? De metal. Y usted con eso es que quita las asperezas. El hombre, las personas, tú y yo somos transformados en la iglesia y eso no es tan fácil, pero te lo pierdes si no te comprometes. Así que el compromiso en la iglesia no es asistir cada 8 días, es a las relaciones. Entonces, por eso tenemos nosotros los GT. Y a veces yo pienso que algunas personas dirán que nosotros sí que molestamos con esos GT. Ay, que el GT, ay, esos sí son canzones con el GT. Pues es que no es que seamos canzones, es que son fundamentales para que tú puedas crecer espiritualmente. Es que si molestan con que sirva a Dios, con que que sirva, si yo solamente quiero ir a escuchar la palabra, ya con eso es suficiente. No, estás perdiéndote el crecimiento más importante de tu vida. Involúcrate en un ministerio y vas a ver cómo tu vida va a crecer. Ahora, no solamente es que tú te involucres en el ministerio, es que la iglesia, si no tiene creyentes, pues no crece. Una iglesia no es solo, imagínense una iglesia solo uno predicando ahí solo. No, eso no funciona. La iglesia necesita ¿de qué? De creyentes, de personas. Eso es lo que somos. En tercer lugar, quiero que te fijes en algo importante acá, y es que lo pequeño y lo grande crecen para el mismo propósito. Mira lo que dicen los versículos. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Para hacer qué? Un templo santo en el Señor. Lo grande crece para ser un templo santo en el Señor. Pero mira el versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Otra vez, templo, habitación, morada de Dios. Así que la iglesia crece, la iglesia se desarrolla, la iglesia va para ser un templo ¿de quién? De Dios. Y no estoy hablando del edificio, de la estructura, estoy hablando de los creyentes. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios habita en las alabanzas ¿de qué? Y es interesante, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Habla en plural, pueblo es plural. Podríamos decir eso hoy. Dios habita en las alabanzas ¿de qué? De la iglesia. Así que es bueno que tú adores en casa. Qué bien que tú levantes adoración y exaltación a Dios en tu casa. Pero es muy importante que también adoremos en grupo, en comunidad, que estemos todos unidos y levantemos nuestras manos, dancemos, levantemos nuestras voces. Aquí no interesa si usted canta o no canta bonito, no. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Dios quiere estar ahí en medio de nosotros y ese es el objetivo. ¿Por qué trabaja Dios de esa manera? Porque quiere habitar. Ahora, ¿por qué Dios trabaja en tu vida? Porque tú eres el templo del Espíritu. Porque tú eres también eres templo de Dios y Dios trabaja en ti y Él está formándote para que cada día seas un mejor templo, una mejor casa, adornada, hermosa, preciosa. ¿Para quién? Para Él. Ese es el propósito. Ahora, hay algo importante en esto y es que dice, para ser un templo santo, dice ahí en el versículo 21. Un templo santo en el Señor. Y es que no solamente es que Dios quiera habitar, porque si no, sino es que debe ser un templo santo. Hay dos historias en el Antiguo Testamento, quiero recordarlas. La primera está en Números, y es cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron incienso, un incienso extraño,
en el tabernáculo, y dice que fuego salió de la presencia de Dios y los fulminó. La segunda historia está en Hechos, ahí como en el capítulo, no sé, 10, 11, probablemente, y es cuando Ananías y Zafira traen una ofrenda a Dios, y entonces Ananías miente, y él dice: voy a vendí toda la casa y traje todo el precio, lo entrego aquí. Y él mintió al Espíritu y murió, y después entró la esposa y murió. Y son dos hechos trágicos. Imagínense uno empezar una iglesia con muertes así, terrible. Pero esto nos enseña algunas cosas importantes. No volvió a ocurrir que alguien venga y traiga una ofrenda con mentiras y muera. No volvió a ocurrir eso en la historia. Solamente con Ananías y Zafira. Sucedió en el momento en que se estaba estableciendo la iglesia. ¿Por qué? ¿Sabes? Dios estaba estableciendo un principio. Bajo pena de muerte, las personas que se acercaban a darle adoración a Él debían hacerlo como Dios lo quería, no como se les ocurría. En el caso de Nadab, Abiú, no podemos pensar en que tenían malas intenciones. No, sí, yo creo que tenían buenas intenciones. El problema es que lo estaban haciendo no como Dios les mandó, sino como ellos que querían. Y Dios no tolera eso, porque Dios quiere un templo que santo. Por eso cuando nosotros predicamos la palabra aquí en la iglesia, nos tenemos que preocupar porque lo que hacemos aquí en la iglesia, esa palabra y ese mensaje que prediquemos, sea conforme a lo que Dios ha establecido en la Biblia. Yo no me puedo inventar una cosa diferente. Yo no puedo predicar algo que me llame a mí la atención. No podemos hacer algo que no le agrade a Dios, porque es un templo que santo para Él. Amén. Así que como iglesia, en grupo, nosotros tenemos que presentarnos siempre ante Él dignos para que Él habite en medio de nosotros. Por eso, hermanos, nosotros en medio de la iglesia no podemos tolerar el pecado recurrente. ¿Qué quiere decir eso, que un pecado recurrente? Nosotros creemos en la disciplina eclesial. ¿Y qué es la disciplina eclesial? Es cuando un creyente en la iglesia, una persona que se dice cristiana, o un líder o un pastor que está al frente de la congregación, comete un pecado de esos así terribles, o le fue infiel a la esposa, o por allá se la pasa viendo pornografía, una cosa así bien horrible. Cuando comete un pecado de esos, debe ser puesto en disciplina, y debe ser puesto en disciplina pública, no porque vamos a escarmentarlo y lo vamos a humillar, no, porque es que en la iglesia que es santa no podemos permitir el pecado, y menos de los líderes. No lo podemos permitir, porque eso nos daña, y eso hace que la presencia de Dios no esté en medio de nosotros. Cuando el pecado permanece ahí, necesitamos corregir el pecado que es recurrente, y es importante hacer esto. El pecado recurrente es algo que es habitual, algo que usted hace constantemente. Y mire, esas son cosas que hoy día la gente dirá que uy, tan terrible, tan bravo el pastor, o hizo uy, tan inhumanos, pero eso es lo que nos mantiene puros para ser un templo santo. ¿Para quién? Para Dios. Pero Dios también trabaja en tu vida para llevarte a la santidad. El Espíritu Santo constantemente está trabajando en ti para que seas santo, porque tú eres el templo de Dios. Así que, hermano, si en las preguntas y en las cosas que vimos acá, en estas 3 cosas importantes que vimos acá esta noche, tú descubres que hay cosas que no estás haciendo correctamente, y por ejemplo, tenemos que volver a hacer acá, el fundamento es quién, es Cristo, y es la palabra de Dios. Si tú no fundamentas tu vida, tus negocios en la palabra de Dios, tus finanzas en la palabra de Dios, tarde o temprano vas a fracasar. Debes saberlo. Pero después, cada cosa que tú hagas en tu vida debe ser en la palabra de Dios, y eso te implica que debes comprometerte con la iglesia. Y comprometerte no es a asistir, es a las relaciones de la iglesia, al ministerio en la iglesia, al servicio en la congregación, a amar a los hermanos de la iglesia, a estar con ellos, a compartir sus luchas, a ir cuando están enfermos, a ir cuando están felices. Eso es lo que toca hacer, hermano. No solamente asistir. Tu vida empieza a crecer, empiezas a tomar dirección. Ay, que yo qué quiero hacer, que yo es que no sé para dónde va mi vida. Bueno, involúcrate,
y vas a ver cómo Dios empieza a dirigirte y vas a poder ser exitoso en todas las áreas de tu vida, porque estás fundamentándola en Cristo, en Dios. Dios trabaja en lo grande y en lo pequeño. No solamente trabaja en tu vida individual, trabaja también en la iglesia. Y si tú haces parte de la iglesia, tu vida va a ser bendecida. Amén. Miren, nosotros con mi esposa nos hemos dado cuenta que las personas que se involucran en el ministerio de la iglesia son las que empiezan a crecer de una manera increíble. Personal, en madurez, espiritualmente empiezan a crecer. Después se vuelven las manos y mano derecha que uno necesita, y entonces uno se da cuenta, esta persona está madura, le puedo delegar una responsabilidad, porque uno dice, ha crecido, y es simplemente porque se han comprometido no solamente a asistir. Y entonces la iglesia es transformada y ellos son transformados. Eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que necesitas hacer, y vas a ver cómo Dios hace cosas maravillosas. Póngase en pie, por favor. Amén. Espero que haya quedado. Di varios ejemplos esta noche de lo que es crecer individual y lo que es crecer en grupo, y de los errores que uno puede cometer. Decía hoy a algunas personas, no importa tanto si uno dice y dice, no, es lo que te queda a ti en la cabeza y pones en práctica de esto. Y quizás el primer paso que debes tomar no es otro, sino simplemente voy a comprometerme con el ministerio, voy a servir, voy a hacerlo bien, voy a comprometerme con las relaciones de la iglesia. Eso de ser el cristiano que solo va y ni saluda a nadie y se va rápido, no, eso no funciona. Así que voy a hablar y voy a hacerme parte de un GT, voy a meterme con una gente para crecer espiritualmente. Necesito hacerlo y tu vida va a ser transformada. Eso es lo que tienes que hacer. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú no solamente eres la base y el fundamento para nuestro crecimiento, sino que también estás en cada etapa de nuestra vida. Tú estás a cargo de que la iglesia crezca, tú estás a cargo de que nuestra vida crezca. En ti, Señor, crecemos, y no es de manera independiente el cristiano por un lado y la iglesia por otro lado, no, es unido que lo vas haciendo. Señor, gracias. Gracias por estas verdades que hemos aprendido. Gracias, Señor, y ayúdanos, y yo oro que tú despiertes el corazón de los que han escuchado esta enseñanza a que se comprometan en su crecimiento espiritual personal, a buscarte a ti, a cambiar aquellas cosas que deben cambiar, a entender las situaciones como oportunidades que tú estás moldeando sus vidas. Pero también transforma la iglesia y mueve al creyente al ministerio. Transforma la iglesia para que sea un lugar en donde las oportunidades de servir sean válidas para todos, donde se sienta el amor fraternal. Te lo pedimos, Señor. Haz que tu iglesia crezca, haz que IVAC Central crezca, haznos crecer en grupo e individualmente, Señor. Te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Dale un fuerte aplauso.